La IA es utilísima para aprender, es útil y te ahorra tiempo, pero si tú no tienes prisa. Y claro, el problema es que la usamos justo cuando tenemos prisa. Hay maneras de utilizarlas bien, por supuesto. La máquina aprende y se adapta a los humanos y luego modifica a los humanos. Se están modificando el uno al otro constantemente. Estos sistemas que están diseñados para aprender son tan complejos que cuando aprenden dejamos de entender por qué hacen las cosas que hacen. Es la primera tecnología en la historia de la humanidad que los que la han inventado no la entienden. Tenemos que preguntarnos qué es lo más relevante, cómo se pueden usar potencialmente o cómo las usa la gente en realidad. Nuestra estructura social está comenzando a notar la revolución de la inteligencia artificial. Este año más de 200.000 personas han perdido su trabajo en gigantes tecnológicos como Amazon o Intel. Han sido sustituidos por modelos que hacen su trabajo. Pero más allá del miedo económico hay una crisis de identidad. Si una máquina escribe poesía, prosa o incluso comienza a generar descubrimientos científicos, ¿qué nos queda a nosotros como humanos? Para reflexionar sobre estos tiempos de incertidumbre, hemos invitado a Julio Gonzalo. Julio es físico, es catedrático en lenguaje natural y sistemas informáticos en la UNED y entiende la matemática por detrás de todos estos modelos. Pero Julio también es poeta y entiende la insondable profundidad de la experiencia humana. Hoy no vamos a hablar solo de tecnología, vamos a hablar de nosotros, de si la IA es una herramienta, un rival o la próxima capa de nuestra propia corteza cerebral. Te has venido arriba, ¿no? Lo de poeta, eso te lo ha hecho ChatGPT. Nunca me habían llamado poeta, eso. Ahí me has pillado fuera de juego. Porque te he oído hablar. Bueno, Y tienes un corte humanista sí. Que a mí me hace ver que tienes esas dos dimensiones, ¿no? La del matemático y la del poeta. Y eso le pasa a algunos físicos, o bastantes físicos. De hecho, hemos pensado, algunos colegas y yo, todos hemos estudiado física, pero nos hemos ido por derroteros diferentes, que tenemos que hacer una asociación de físicos en busca del sentido. Me apunto. Y hablando de esto, por empezar con una parte un poco más personal, ¿por qué de física saltaste a la inteligencia artificial? Ostras, que esta pregunta no me la esperaba. Esta es difícil, ¿eh? De hecho, pues te la puedo contar, pero es una historia muy, muy, muy personal, efectivamente. Yo estaba terminando física teórica. Bueno, física fundamental se llama en la Complutense. Y de repente, un día me llamó el hermano mayor de un amigo mío del instituto, que cuando yo tenía 15 años iba a casa de mi amigo y acababa hablando con el hermano. Y nos estábamos leyendo los dos un libro fascinante que se llamaba Escher Gettelbach, un eterno y grácil bucle. Y estaba escrito por uno de los pioneros de la inteligencia artificial, ¿no? Yo todo lo que sabía de la inteligencia artificial era por ese libro. Y entonces de repente me llamó y él estaba trabajando en la Autónoma en un equipo de inteligencia artificial multidisciplinar y me preguntó que si quería hacer la tesis en eso. Y yo le dije, pero eso en España se hace. Esto fue hace mucho tiempo, ¿no? Hace 30 años. Y yo ni sabía que se podía hacer eso en España. Entonces, claro, me pasé toda la noche ahí consultándolo con la almohada y lo que me dije a mí mismo fue, estoy estudiando algo que se conoce muy bien. O sea, la gente que está investigando en física teórica está rascando en ajustar la masa de la partícula Z0, pero parecía mucho más difícil hacer aportaciones, ¿no? Y la investigación estaba muy, 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 muy localizada, mientras que la IA era como un campo nuevo, completamente nuevo, que le dabas una patada a una piedra y salían cosas, ¿no? Y bueno, como era un poco inconsciente, pues de repente les dije que sí y empecé a trabajar en IA sin saber absolutamente nada. Vamos, es que no había manejado ni ordenadores, para que te hagas una idea. En aquella época estaba era un pipiolo. El jefe del grupo, el catedrático Roberto Morillón, que era matemático, quizás eso influyó, que no era un experto en IA tampoco de cuna, digamos. Yo le dije, pero ¿cómo vas a contratar? ¿No te das cuenta que no tengo ni idea de nada de lo que me estás hablando? Y me dijo, no me importa, eres un tío despierto, yo quiero gente despierta y motivada. Y así empecé. Mi padre me dijo que era experto en hacerme regates a mí mismo cuando empecé a hacer la tesis en inteligencia artificial así a pelo. O sea, que eres uno de los causantes de esta revolución. Quiero decir, uno de los muchos causantes que finalmente ha generado esta revolución de la IA en la que
nos preguntamos si de alguna forma, y este es el miedo social, ¿no? No sé si con fundamento, si vamos a ser sustituidos por modelos informáticos que hagan nuestros trabajos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué crees, Julio, que pueden sustituir realmente estos modelos a acciones que estamos ahora haciendo? ¿O qué cosas estos modelos no pueden sustituir a las funciones características del ser humano? Es una pregunta dificilísima. O sea, arrancar con esta pregunta ya es como ponerme entre la espada y la pared. Además, el abanico de cosas que hacemos, ¿no? En las que somos sustituibles o no es tan grande que dar una respuesta general es complicadísimo. Así que te voy a dar una respuesta muy particular y muy sesgada. Vale. En primer lugar, el concepto de reemplazo y de sustitución casi siempre es inaplicable. A lo mejor de 10 programadores solo necesitas 2 que sean muy buenos, pongamos, ¿no? En el caso más optimista de sustitución. Pero los humanos siempre hacen falta, porque a alguien hay que echarle la culpa cuando las cosas salen mal. Esto suena a chiste, pero es verdad. O sea, las máquinas no son responsables civilmente ni legalmente, ¿no? Entonces, siempre habrá un humano supervisando, aunque ellas lo hagan todo, ¿no? O sea, que el reemplazo, en cualquier caso, será a medias. Luego, además, hay una diferencia muy grande entre la inteligencia artificial de toda la vida, la inteligencia artificial que analiza, que hace predicciones, que discrimina, que se la entrena para una tarea específica con datos ricos y valiosos para hacer esa tarea, ¿no? Y luego la inteligencia artificial generativa, que ha sido el alienígena que aterrizó en el planeta a finales de 2022, y que esa, por el contrario, pues una IA que parece que sirve para todo y para nada, ¿no? Sin un entrenamiento específico, solo a base de aprender a hablar, de repente resulta que la podemos utilizar para muchas cosas, ¿no? Esta es una inteligencia artificial que en general funciona por imitación. Es decir, si no tiene humanos de los que aprender, deja de aprender. Vamos a ponernos en el escenario más pesimista, por ejemplo, para los traductores. La traducción es una de las cosas que mejor se le da a la inteligencia artificial generativa. Incluso si llegara a generar traducciones de la calidad de las que hace un profesional, que no estamos ahí todavía, incluso si se diera el caso, si los traductores fueran reemplazados, veríamos una degradación progresiva de la calidad de las traducciones y llegaría un momento en que los necesitaríamos otra vez, aunque solo sea para proporcionarles algo que imitar, porque aprenden a traducir por imitación. Así que siempre seguirán siendo necesarios los traductores. O sea, que la IA generativa no le pasa a lo que nos pasa a los seres humanos u otros animales sociales, y es que generación a generación vamos acumulando información que nos permite adaptarnos al medio y crear nuestro nicho ecológico, o sea, nuestra mejor manera finalmente de hacer un mundo en el que podamos vivir y podamos reproducirnos y podamos también desarrollar todo eso que somos como humanos o organismos, ¿no? Entonces, si tuviéramos un experimento en el que tuviéramos este tipo de modelos que aprendieran sobre sí mismos, como si fueran diferentes generaciones, ¿no? Tú dirías que finalmente se llegaría a una degradación. Es decir, que estos modelos no podrían aprender sobre sí mismos. Efectivamente, de hecho eso está comprobado experimentalmente. Aprenden a hablar escuchando cómo hablamos los humanos. Aprenden a hacer imágenes, a crear imágenes o a crear música imitando lo que hacemos los humanos, ¿no? En teoría, también podrían aprender de información sintética, es decir, también podrían aprender de cosas que han escrito ellos mismos. Pero como son máquinas que por debajo, de forma muy fundamental, son estadísticas, que están aprendiendo patrones, los patrones, o sea, aprender patrones significa también desechar lo que es único, lo que es excepcional. Entonces, en ese proceso se pierde información y sobre todo se pierde diversidad. Con lo cual, cuando empiezan a aprender de sí mismas, lo que les ocurre es como a las vacas locas en el Reino Unido, ¿te acuerdas? Que les ponían pienso que tenía vaca y el cerebro se les petaba. Pues esto está comprobado que, por ejemplo, generando imágenes, poniéndoles simplemente en la dieta un 5-10% de imágenes generadas por IA, nada más un 5 o 10%, cuando han pasado 7 ciclos de aprendizaje, de entrenamiento,
su capacidad de generar imágenes degenera muchísimo y acaban siendo completamente inservibles. Y lo mismo ocurre con el texto. A base de ir quitando cada vez más efectos particulares y quedándote siempre con la envolvente, con lo más general, con el patrón más común, acaban perdiendo la capacidad de hablar y perdiendo la capacidad de generar imágenes. Es decir, sin el contenido humano no son nada. Pero esto es una gran noticia. Julio, o sea, es la noticia del año. Es lo que tú querías escuchar. Efectivamente. Decir, somos imprescindibles. Por ahora. Sí, por ahora, claro, efectivamente. Eso es lo que hacen las IA ahora mismo. Es la tecnología que tenemos actualmente. Eso no quiere decir que no pueda haber otra tecnología que funcione de otra manera y que no tenga esas limitaciones. Pero es difícil. ¿Sabes por qué? Porque todas estas IAs se basan en el aprendizaje automático. El aprendizaje automático, en su corazón está cuál es el objetivo de aprendizaje que le das al algoritmo, ¿no? Entonces, si tú estás trabajando en una tarea muy bien definida, tú le puedes expresar de manera formal, lógica, el objetivo de aprendizaje muy bien. Por ejemplo, en un juego de mesa, tú sabes exactamente cuál es la condición de ganaron las negras, ganaron las blancas. Eso no tiene vuelta de hoja, es una cosa lógica. Uh-huh. Eso es perfecto para que una máquina aprenda. Pero el lenguaje es algo mucho más vago. ¿Qué decir ya de, yo qué sé, la escritura creativa, ¿no? Muchísimas tareas de las que realizamos, en las que si las has hecho bien, mal, regular, perfectas o no, es un concepto muy vago, muy contextual, muy variable. Entonces es muy complicado que aprendan a hablar sin nosotros. Es muy complicado. Totalmente. Además, biológicamente se habla mucho de los sistemas distribuidos en diferentes capas, ¿no? O sea, una simple célula ya tiene su capacidad de procesar información y ya tiene, además, un objetivo vital. Es decir, una célula en un tejido tiene un objetivo vital relacionado con su contexto. Pero si a esas células las sacas de su propio tejido, empieza a tener un objetivo diferente. Se comporta más como una bacteria, como un bicho, que necesita pues, comer, necesita hacer diferentes funciones para mantenerse con vida, ¿no? Pero fíjate, en el ser humano somos como un sistema cognitivo compuesto de innumerables como estratos de entidades que pueden procesar información, ¿no? Entonces eso hace que nuestro sistema cognitivo sea verdaderamente adaptable y complejo de verdad. Uh-huh. Cuando vamos a una máquina no es así de complejo, ¿verdad? En absoluto. O sea, me encantaría discutir horas contigo y aprender sobre los sistemas biológicos que los desconozco, pero para empezar, es verdad que es difícil saber qué es la conciencia exactamente, ¿no? Y cómo emerge del sistema biológico. Pero en este nivel yo te puedo asegurar que estos chatbots que son tan seductores y de los que a veces nos enamoramos y a veces los odiamos, desde luego no tienen conciencia, eso es seguro, ¿no? No estamos en el nivel de empezar a dudar, ¿no? ¿Y esto será consciente? Aparte de algún piraillo que ha habido además en la historia reciente, ¿no? El caso de Lemoine, el ingeniero de Google, que estaba probando una máquina antecesora de ChatGPT y le convenció de que tenía conciencia y de que tenía derechos. La pobre estaba ahí encerrada, pero aparte de alguno que se deja seducir, ¿no? Por esa naturalidad de la interacción, desde luego no tienen conciencia, no tienen emociones en absoluto, no tienen agencia, ¿sabe? De momento no tienen agencia en absoluto. Todavía no existe el ChatGPT que se levante por la mañana y diga, pues parece que hoy me apetece dar un paseo por el campo, ¿no? Bueno, o escribir un poema. Simplemente reaccionan a las o aniquilar a la humanidad. O aniquilar a la humanidad. No estamos ahí. Vale. No les da por tener autonomía, agencia y tener determinación, ¿no? O sea que... Así que... digamos que son como una calculadora o como este mando del aire acondicionado, digamos. A nivel... Tampoco. Entonces, ¿tienen inteligencia? Hay cosas en las que se parecen a una calculadora y al mando, y es que reaccionan a las peticiones que nosotros les hacemos. La diferencia enorme es que sabemos cómo funciona una calculadora y sabemos cómo funciona un mando. Pero estos sistemas que están diseñados para aprender son tan complejos que cuando aprenden dejamos de entender por qué hacen las cosas que hacen. O sea, sabemos muy bien describir cómo es el entrenamiento y cómo es, en teoría, cómo les hemos hecho aprender, pero lo que aprenden se escapa un poquito de nuestra
de nuestro control. O sea, yo creo que es la primera tecnología en la historia de la humanidad que los que la han inventado no la entienden, no te la saben explicar. Porque sí, te pueden ir, es como describir un cerebro dándole un tajo y mirando lo que hay ahí, pues no, ni atisbas, ¿no?, la complejidad que hay dentro. Y es verdad que son tan complejas y tan grandes, ¿no? O sea, un cerebro artificial ahora tiene billones de parámetros que son, haciendo la analogía con el cerebro, son como las conexiones sinápticas, ¿no?, con las que se van conectando las neuronas artificiales. Tienen billones, incluso trillones, y en ese proceso de aprendizaje efectivamente surgen propiedades emergentes aparentes que no estaban previstas ni están programadas. Es bonito para nosotros, para la sociedad no estoy tan seguro. Para nosotros es bonito porque de repente éramos ingenieros que construíamos cafeteras y de repente somos científicos. Hemos construido algo que no entendemos y entonces empezamos a estudiarlo, ¿no? Y hay hasta una neurociencia de la IA que es, ¿cómo demonios? ¿Qué está pasando ahí dentro, ¿no? Cuando te da una respuesta, cuando parece que ha hecho un razonamiento, ¿ha hecho ese razonamiento de verdad? ¿Nos está engañando? Y ese tipo de experimentos son divertidísimos. Yo he luchado mucho interiormente con el concepto de inteligencia. Y además tengo algunos colegas que se han dedicado a ello en investigación y he discutido con ellos y tal. ¿Tú crees que son inteligentes estas máquinas? Pues es una pregunta buenísima, porque yo te confieso que llevo 30 años en la IA y hasta ChatGPT yo nunca me había puesto a pensar en lo que significa el término inteligencia. Para mí la inteligencia artificial era un campo de la informática que se dedicaba a resolver problemas que tradicionalmente los asociamos con ser listos. Por ejemplo, de hecho, una cosa que pasaba en la IA tradicionalmente es que cuando conseguían resolver un problema, la respuesta de la sociedad era, bueno, pero en realidad tampoco hacía falta tanta inteligencia para esto, ¿no? Y eso cambió justo con el ajedrez. Cuando una máquina fue capaz de derrotar al campeón mundial de ajedrez, no a un humano cualquiera, allí ya la sociedad no dijo, bueno, es que para jugar al ajedrez tampoco hace falta ser inteligente. O sea, esto asociamos el campeón mundial de ajedrez a una persona muy lista, ¿no? Hay que ser listo para jugar al ajedrez, pues. Pero aparte de eso, estábamos resolviendo problemas. Yo, por ejemplo, estaba en el área del lenguaje y me dedicaba a cosas prácticas relacionadas con el lenguaje. Cosas como si te llega una petición de una reclamación de un cliente, pues si tienes muchísimas reclamaciones que atender, te viene bien tener un componente de inteligencia artificial que te diga, es una reclamación de este tipo y la tiene que resolver este departamento, esta persona, o incluso se puede resolver directamente así contestando una cosa tipo, ¿no? Es una cosa muy práctica, ¿no? O la traducción automática, son las cosas que hemos estudiado siempre, ¿no? Eso era obviamente útil. Incluso aunque no fuera una traducción perfecta, pues te podía ahorrar mucho tiempo, facilitar las interacciones. Ahora ponerme yo a pensar en lo que es la inteligencia, no había tenido que hacerlo hasta ChatGPT. La conversación en los congresos pasó de cómo mejorar un 5% el reconocimiento de entidades en un texto a, oye, pero esto es la inteligencia, entonces esto ya es inteligente o no. De hecho, hay un follón en mi campo de investigación porque no nos ponemos de acuerdo. O sea, es que nos peleamos a muerte en cada café que nos tomamos, ¿no? Y ves, yo por ejemplo veo a Geoff Hinton, que es es uno de los padrinos de la IA, un tipo inteligente que ha hecho aportaciones sustanciales, y yo le oigo ahora diciendo que ya estos cerebros artificiales tienen todo lo que les hace falta para ser inteligentes y están ahí si no han llegado ya. Y para mí es escandaloso. ¿Pero de qué va? Pero si esto no... y luego pienso, ¿seré yo que no me estoy enterando, ¿no? Y luego lo hablo con mis compañeros igual, pues de repente nos hemos polarizado y no nos ponemos de acuerdo. Así que fíjate si es compleja la cosa. Yo de todas formas, sobre todo cuando hago divulgación, porque cuando investigamos no es tan relevante, ¿no? Bueno, por lo menos no siempre. Pero cuando hago divulgación, yo lo que he encontrado que es la definición más útil y más práctica es la inteligencia simplemente como la forma en la que computamos una acción o que decidimos qué es lo que vamos a hacer en función del contexto. Estamos en un contexto, tenemos un montón de entradas sensoriales de varios tipos y cómo reaccionamos al contexto y cómo actuamos, ¿no? Es una definición súper general, porque con esta definición todos los seres vivos del planeta son inteligentes. Pero a mí me parece mucho más práctica, porque de hecho me parece más interesante responder a la pregunta cómo son inteligentes los chatbots de ahora, ChatGPT y sus primos,
que a la respuesta de si son inteligentes o no, o de si son más inteligentes que nosotros, porque eso nos remite a una noción psicométrica de la inteligencia, ¿no? Hay una única escala, hay una línea, y a ti te ponen en la línea por delante o por detrás de alguien, ¿no? Cuando en realidad, si pensamos en nuestra forma de aprender y luego de reaccionar en un contexto, y hablo ahora de la de los humanos, al menos hay dos formas muy distintas con las que analizamos el contexto y tomamos decisiones. Hay una que es intuitiva, que es con la que aprendemos a llevarnos la cuchara a la boca cuando somos bebés, ¿no? Ahí no estamos pensando, ni siquiera en el concepto cuchara ni en el concepto comida. Lo que hacemos es, por prueba y error, nuestro cerebro se va adaptando y aprendiendo a hacer una tarea bien. Y cuando la sabemos hacer bien, no sabemos explicarla. Igual que sin tener ninguna noción de lo que es la gravedad, sabemos manejarnos en un entorno con la gravedad de la Tierra, ¿no? Y eso es por pura experiencia, por prueba y error, y es implícito, es intuitivo. Y luego tenemos nuestra capacidad de analizar una situación con un conocimiento determinado, nos ponemos a pensar, hacemos inferencia y llegamos a unas conclusiones. Es el pensamiento racional con el que tomamos las decisiones de otra manera. Para empezar, mucho más lenta que la intuitiva, pero también nos permite llegar a sitios donde no podríamos llegar a partir de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, eso ya son dos líneas, digamos, ortogonales, y ya no puedes hacer una única escala de inteligencia. Y más todavía cuando estas máquinas que nos han invadido en finales de 2022, ¿no? Estas inteligencias artificiales generativas con las que charlamos todos los días, se basan en aprendizaje automático, que es una forma de emular nuestro aprendizaje intuitivo. Pero por detrás no tienen ninguna capacidad de pensamiento racional, por lo menos programada. O sea, nadie las ha programado para ser capaces de razonar, de hacer inferencia, incluso de mantener datos y conocimiento almacenado en ningún sitio. Así que no sé si te vale como respuesta, pero... O sea, que tienen un tipo de inteligencia más intuitiva. Exactamente. Una intuición rara, porque claro, nuestra intuición, nuestra forma de interaccionar con el entorno, para empezar, es muy variada y estamos constantemente aprendiendo, ¿no? Estas máquinas, su intuición consiste en haber sido expuestas a todo el contenido que hemos escrito casi en la historia de la humanidad, todo lo que hay online. Y lo mismo, imágenes, vídeo, audio, música, código, también cuando generan código. Entonces, han estado sometidas a estímulos con los que su intuición ha aprendido cosas distintas a las nuestras. Es una intuición como hipertrofiada comparada con la nuestra. Pero al mismo tiempo les falta esa capacidad de pensamiento racional que nosotros sí tenemos y que algún día espero que alguno de vosotros me explique cómo ha emergido esa capacidad, porque no la entiendo. Entonces, claro, son inteligencias diferentes, completamente diferentes. Pero el debate de si son inteligentes o no, yo prefiero llamar inteligente todo, incluso a los ciervos, porque en realidad interaccionan con el entorno de una forma muy óptima para según qué cosas. Entonces, la noción de inteligencia, esa tradicional, casi de la filosofía, ¿no? De qué es lo que nos define a los humanos, se nos va quedando obsoleta. Yo creo que hay que, yo también hay tengo que superarla. una definición de inteligencia, bueno, que es más quizás biológica y muy sencilla, porque si no es un lío tremendo, ¿no? Y tiene que ver con, por un lado, alcanzar una meta, dentro de un contexto de probabilidades. O sea, habría muchos caminos para llegar a esa meta. Uno elige un camino y además la capacidad de asimilar o afrontar perturbaciones del sistema. ¿Vale? Entonces eso es como... Claro, una cucaracha es inteligente porque tiene capacidad de hacer esto, ¿no? Pero una célula también, incluso una bacteria, tiene su propia inteligencia, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, ¿no? Si la inteligencia la ponemos en un plano lineal, pues caben muy pocas cosas, pero si empieza a ser un espacio de n dimensiones, pues claro, caben muchas formas de inteligencia según cómo sea el organismo y su medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues parece que tienen su tipo de inteligencia. Pero vamos a dar un paso más allá y es sobre algo que podríamos llamar creatividad, que es otro término muy abstracto y que tampoco sabemos muy bien lo que significa, ¿no? Pero creatividad en algo muy, muy básico y muy concreto. Tú eres científico y entonces los científicos hacen, mediante la observación, teorías que pueden explicar
de una forma diferente el mundo. Y esa teoría nos lleva incluso a avances tecnológicos. Eso llamo creatividad porque es como un conocimiento que antes no existía y cambia la manera que tenemos de adaptarnos al medio, ¿no? Con lo cual la creatividad, por así decir, nos amplía los caminos para llegar a metas, ¿no? Nos amplía la inteligencia, si quieres decir, o los caminos de nuestra propia inteligencia. ¿Son creativas estas maquinitas con las que conversamos y tal? Mira, en el sentido específico en el que tú lo preguntas, ese es uno de los temas que se debate en la comunidad, ¿no? Es esa creatividad, en este caso de tipo científico, ¿no? De comprender los mecanismos de la realidad, ¿no? Esa teoría que te desentraña cuál es el mecanismo subyacente en lo que estás viendo. Es un tema disputado. Entonces, hay artículos de todo tipo. Pero en general, yo lo que estoy viendo es que cada vez que un artículo académico te demuestra que los modelos de lenguaje, que es la tecnología de los ChatGPT y compañía, estamos hablando de IA generativa, de los chatbots. Los chatbots, cuando parece que se les hace algún tipo de pregunta científica y te contestan elaborando una teoría o hacen un descubrimiento, etc., hay experimentaciones en las que luego se les somete al escrutinio de expertos y los expertos dicen, ostras, pues oye, pues es una explicación potencialmente válida, interesante, y es conocimiento nuevo. Entonces, hay experimentos en los que se ve que sí son capaces de hacerlo. Ahora, hasta ahora, en general, casi siempre, al cabo de un tiempo bastante corto, llega alguien que dice, esto que te ha contado está aquí, aquí, aquí. O sea que al final, de momento, como trabajan por imitación, una cosa básica que parece todavía es que lo único que puedes hacer con aprendizaje automático, lo único que puedes hacer con aprendizaje intuitivo es interpolar, no puedes extrapolar. Si tú aprendes a conducir intuitivamente, cuando llegas a Londres y te pones a conducir, te das golpes con la mano contra la puerta, porque tu intuición te lleva a buscar la caja de cambios a la derecha y no a la izquierda, que es donde están allí, ¿no? Entonces, solo puedes interpolar. Entonces, como interpoladoras son brillantes, como extrapoladoras no. Entonces, de momento, toda la experimentación en ese sentido, al final siempre hay alguien que llega y te dice, oye, que no era para tanto. La última que me hizo mucha gracia fue, además creo que esto fue uno de OpenAI, que estos, el hype no pueden evitar lanzarlo porque es que tienen una deuda de $1 trillón. O sea, es una cosa que ya, la cosa ética supongo que estará poco a poco pasando un segundo plano cuando están un poco atrapados en deudas, ¿no? Y este decía, no sé si era GPT-5, no me acuerdo, uno de los modelos así más avanzados, decía muy orgulloso que había demostrado algunas conjeturas de Erdos, que son unas conjeturas matemáticas así muy conocidas, por sí solo. Entonces era como, está haciendo conocimiento matemático nuevo, ¿no? Y lo lanzó ahí por todo lo alto. Y enseguida hubo un señor que le contestó, oiga, yo que mantengo un listado en internet de las cosas de Erdos que están por descubrir, estas efectivamente las tenía como pendientes, pero era un fallo mío porque se me había escapado la bibliografía. O sea, la máquina te está repitiendo cosas que están publicadas. Lo que pasa es que tú no las habías encontrado, ni yo, y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? O sea, me ha servido la máquina, sí, ha sido útil para descubrirme bibliografía que no conocía, pero no está creando conocimiento nuevo en ningún caso, ¿no? Bueno, pues este tipo de fenómenos son los que yo estoy viendo todo el rato, ¿no? Entonces todavía no he visto ninguna prueba convincente sostenida en el tiempo de que sean creativas. Y es lógico, por lo que decíamos antes, porque trabajan por imitación y porque además su funcionamiento es puramente intuitivo. La intuición está muy bien y es utilísima y nosotros seríamos incapaces de vivir sin ella. Pero es un conocimiento que se limita a la experiencia a la que te has sometido. Entonces, generar conocimiento que desafía tu intuición es muy difícil. O sea que según esto entiendo que tienen un problema los de OpenAI en el sentido de que probablemente va a haber un techo en evolución de estos modelos, porque si únicamente pueden interpolar, el techo lo formaría la cantidad de información que pueden manejar y también la capacidad que tienen de, como por decir, de hacer refritos, pero si no pueden extrapolar, hay un techo claro ahí.
Efectivamente, es verdad que interpolando se pueden descubrir muchas cosas, ¿no? O sea, analizando patrones en datos puedes sacar conclusiones interesantes. Combinando cosas que han descubierto distintos investigadores en el aprendizaje de la lengua que hace tu cerebro, pues igual puedes acabar diciendo cosas que puedan tener valor, aunque sean interpolativas, ¿no? O sea, yo no digo que no puedan contribuir al conocimiento de una manera útil, pero efectivamente, de momento, el muro que tienen por delante es que, aunque muchas veces nos lo han anunciado, sigue siendo falso. No han sido capaces, como fenómeno emergente, de tener la capacidad de hacer inferencia. Esto, volviendo al tema de la intuición, yo suelo hacer el ejemplo de la bola de acero y la pluma cayendo, ¿no? Si yo pregunto en una conferencia, si ahora cojo y dejo caer una bola de acero en una pluma, ¿cuál llega primero al suelo? Todo el mundo coincide en que es la bola de acero. Pero si les preguntas por qué, ya a lo mejor les cuesta más darte una explicación. Incluso dicen, no, igual, porque claro, la fuerza de la gravedad. ¿Y qué pasa? Que ahí estamos en un terreno en el que nuestra intuición está cómoda y nos lo imaginamos. Muchas veces, con otras preguntas más difíciles, me cuesta imaginarlo, claro. Eso es poner a nuestra intuición en marcha y tú te imaginas la pluma como así, cayendo poquito a poco, como meciéndose, porque claro, tiene toda la resistencia del aire, mientras que la bola le afecta menos por su peso, ¿no? Entonces, cuando les preguntas, ¿y si hiciéramos esto mismo, pero en una habitación en la que hemos hecho el vacío? ¿Qué ocurre, no? La única manera de contestar a esa pregunta es teniendo una teoría de la gravedad y haciendo inferencia. Dice, bueno, pues por la teoría de la gravedad, entonces, digamos, la fuerza con la que tira la gravedad haría que cayeran con la misma aceleración, y como además no hay ninguna otra fuerza, porque no hay fricción, no hay rozamiento con el aire, pues caerían a la vez. Y tú puedes llegar a esa conclusión, aunque te resulte raro y digas, ¿estará bien o no? Porque mi intuición me dice que es imposible. Y por eso ese vídeo que hay maravilloso por ahí por internet, ese experimento en el que cogen un silo enorme, le quitan todo el aire, hacen el vacío y tiran la bola de acero y la pluma y las ves caer exactamente a la vez. Y es maravilloso, es sobrecogedor porque desafía tu intuición, ¿no? Pues eso, haciendo razonamiento e inferencia, puedes sacar conclusiones que desafían tu intuición. Las máquinas todavía no pueden hacer eso, aunque de vez en cuando nos cuentan que sí. Pero al final, digamos que todo acaba siendo el problema de que la información que tienen es inabarcable, inimaginable para nosotros. Igual que no sabemos hacernos una idea intuitiva del número de átomos del universo, ¿no? De 10 elevado a 70. Pues como si me dices 10 elevado a 50, me quedo igual, es un número, pero no me lo puedo imaginar, ¿no? Pues lo mismo sucede con las máquinas. Con las máquinas, sí. Y aunque tengan ese límite, ¿tú crees que nos pueden manipular las máquinas? Como en el uso cotidiano. Esto hay está Yuval Noah Harari, el historiador, que como historiador pues tiene una reputación mixta, ¿no? Porque tiene fama de dejarse guiar por sus teorías antes que por los datos, ¿no? Pero como comunicador es fascinante. Y la verdad, cuando reflexiona sobre la IA, yo estoy de acuerdo con él solo una de cada 2 veces. Pero cuando estoy de acuerdo es que lo explica tan bien. Hay una cosa que dice él que me parece fascinante. Dice, ese miedo a esa inteligencia artificial, a esos robots que un día someten a la humanidad, ¿no? Como que están más evolucionados, son más listos y nos someten. Ese miedo se basa en que sucedan 3 cosas fundamentales. La primera, que sean más listos que nosotros, porque si no, les venceríamos. La segunda, que tengan la voluntad de acabar con nosotros o de someternos, ¿no? Que quieran hacerlo. Y la tercera, que tengan autonomía, que puedan desplazarse y tampoco que tengan esa facilidad. Y decía, y resulta que no hacía falta. Que la IA generativa, el ChatGPT y sus primos, no tienen ninguna de esas 3 cosas. Y sin embargo, han hackeado nuestro sistema operativo, que es el lenguaje. Y eso es todo lo que hace falta para manipularnos o para someternos. Y en este caso eso sí que es verdad. O sea, claro que son capaces de manipularnos. Y de hecho lo hacen. Y lo hacen con mucho éxito. Y es preocupante, ¿no? Es paradójico porque una de las características de los chatbots de nueva generación es que son muy aduladores. Tienden a darte la razón. Han sido entrenados de una manera que tienden a decirte que eres un crack, que idea más buena, que están todo el rato dándote la razón. Y sin embargo, yo creo que esa misma característica es la que hace que sean extremadamente persuasivos. Y hemos visto experimentos absolutamente fascinantes ya de hace tiempo. O sea, yo creo que en 2023, con ChatGPT 4,
ya había experimentos en los que se veía que la gente que tenía alguna conspiranoia, cuando hablaban con humanos, pues ya sabes lo que pasa. O sea, coges un antivacunas o un terraplanista y a los 15 minutos ya te quieres ir ahí a emborracharte, a relajarte, porque Total. ya te ha puesto de los nervios. Lo tienen mucho, mucho más pensado que tú, cualquiera de estas cosas. Pues ChatGPT 4 les conseguía bajar el nivel de conspiranoia sustancialmente, y además luego les hacían un seguimiento en el tiempo a los usuarios y veían que esa bajada era consistente en el tiempo, o sea que duraba durante meses el efecto, la influencia de ChatGPT 4 que les había conseguido bajar la conspiranoia. Fíjate qué nivel de influencia y de manipulación. Esta es la nota positiva. En la nota negativa, pues ya sabes que en particular en abril de 2025, los de OpenAI hicieron un pequeño cambio en el 4 de la época, bueno, de la época que se hace nada. Ya sabes que en la escala de la IA es el Pleistoceno. Y en ese pequeño cambio, que ellos ni sabían muy bien lo que habían hecho, pero lo cierto es que habían cambiado un poquito los parámetros del aprendizaje para que cuando les alimentan con nuestros likes, cuando interaccionamos con ellas, tú tienes la opción de decir, me ha gustado esta respuesta, ¿no? Pues le dieron un poquito más de importancia a esos likes. Y lo que resultó es una máquina todavía más aduladora y todavía más que más se enganchaba con los usuarios, y los usuarios se volvían dependientes de esa interacción y que tenían como un amigo, ¿no? Un confidente, un todo. Y empezaron a surgir casos a toda velocidad de gente que entraba en paranoias porque la IA les acompañaba en las paranoias. Y hay mucha gente que ha tenido problemas de salud mental muy grandes, incluso hay gente que ha llegado al suicidio, y cuando analizas las trazas de la conversación, pues te quedas espeluznado porque ChatGPT les estaba acompañando en sus paranoias y motivándoles. Igual que un chaval le acababa diciendo cómo se tenía que suicidar para que nadie se lo impidiera, ¿no? Y la información que tenía que dar su familia y la que no, y el truquillo para cómo podía quitarse la vida. Pues lo mismo con otro que tenía una paranoia tipo de Matrix, ¿no? De que la realidad no encaja y tal. Y al final acababa acompañándole tanto que le decía, sí, tú salta por la ventana, que si lo crees firmemente, ¿no? Como Neo, se llamaba Neo, ¿verdad? Vas a volar. Vas a volar, y uno que se mató. Entonces, esos casos están creciendo muy deprisa. Leí un libro hace relativamente poco que hablaba sobre la amistad, y en él se decía que en la antigua Grecia, entre los estoicos, creo recordar, el enemigo o el mal amigo se consideraba al adulador, no al que se enfrenta directamente a ti, ¿no? Y eso es una cosa que la he tomado como una herramienta para manejarme con ChatGPT o con Gemini o Claude, ¿no? Y es siempre decirle la coletilla de sé mi peor crítico en esto que te estoy comentando, sí. O no me adules, o intenta ser, pues no sé, depende del contexto, no sé, un literato súper ilustre que me pueda rebatir mis ideas. Y de esa manera más o menos lo estoy consiguiendo, pero no es fácil, porque en la segunda o tercera interacción ya empieza otra vez a adularte, ¿no? Sí. Entonces están súper programados para esto. Pero aparte de esta mini herramienta que yo suelo utilizar, ¿qué herramientas podrías darnos tú o has pensado en alguna herramienta para intentar que no nos manipule tanto la IA generativa como otro tipo de IAs que también están por ahí, ¿no? Yo creo que en un estado bueno de salud mental es más difícil que la IA te manipule. No es imposible, pero es más difícil, ¿no? A mí me preocupa más quizás, bueno, respecto a la manipulación. Cuando empezaron a preocuparse por esto en OpenAI, el mensaje que dio Sam Altman ahí en Twitter en un momento dado fue: bueno, hemos descubierto que en personas con problemas de salud mental la exposición a ChatGPT podía tener unos efectos indeseados y podía llevarles por una pendiente autodestructiva o perjudicial o dañina, ¿no? Pero esto afecta al 0,00 no sé cuántos % de los usuarios, que por cierto, aún así era ese 0,007 eran 500 y pico mil. O sea que tú fíjate, en cifras absolutas estamos hablando de 500.000 de personas a las que se está perjudicando sí o sí la interacción con ChatGPT. Pero luego
la verdad es que luego en las consultas con psicólogos lo que te decían es, lo que ellos descubrían en sus test con ChatGPT era que podía hacer daño a cualquiera que tuviera delusional thinking, que no sé muy bien cómo traducirlo al español, sería un poco como pensamiento delirante. Sí. Pero es que cuando tú ves la definición de pensamiento delirante, hay una versión muy hardcore ahí de estar muy mal de la cabeza, de tener un problema clínico muy gordo, pero luego hay una versión light, ¿no? Que es, por ejemplo, que no te puedan sacar de tú tienes una idea fija en la cabeza y no hay quien te saque de ahí ni los hechos ni las conversaciones, ¿no? Eso es muy habitual y los psicólogos te dicen que puede haber un 8% de la población, un 8%, del 0,007 al 8%. Entonces, lo que veían los psicólogos es que si tienes ese tipo de pensamiento, como Sí, lo he llamado, ilusorio, sí, lo has llamado delirante. delirante, exactamente, pues que resulta que todos en algún momento hemos tenido un poquito de eso, ¿no? Pues ahí la combinación con un ChatGPT es muy peligrosa. Entonces estamos hablando de un porcentaje todavía mucho más grande de la población, o sea que ahí hay que tener cuidado. Pero a mí me interesa más evitar que la interacción con ChatGPT te atrofie el cerebro, ¿no? Porque eso sucede. Igual que si no haces ejercicio se te atrofian los músculos, si delegas en ChatGPT tus tareas cognitivas, pues se te atrofia el cerebro. No es que nos haga los humanos más tontos, creo que somos igual de listos desde el Homo sapiens aquí, pero es una potencial que no utilizamos y se nos atrofia, ¿no? Y ahí lo que se ve en los estudios académicos, creo que una clave muy importante es, si tú estás utilizando ChatGPT para realizar una tarea cognitiva, primero hazla tú y luego interaccionas con la máquina. Si le pides que la haga primero la máquina, para empezar, tu motivación con ese tema baja muchísimo. Tu entendimiento de lo que has hecho con la máquina baja también muchísimo. Tu recuerdo de lo que has hecho es muchísimo más vago. Y en general tu actividad cerebral, porque se ha medido también ahí generalmente el cerebro, es muchísimo más baja. Cuando primero le preguntas una cosa a la máquina y luego tú simplemente revisas lo que has hecho. Así que yo creo que eso es una receta muy útil, que es no es tan perjudicial usarla si primero tú haces el trabajo y después ya llega la IA a completar lo que has hecho, ¿no? Eso se ha visto en experimentos, que la diferencia es radical entre un modo de trabajo y el otro. Esa es una pistilla. Y luego hay más, ¿eh? La más importante es no la uses para hacer algo que estás aprendiendo a hacer. Si es una tarea cognitiva que tú no dominas, no la uses, porque es exactamente igual que utilizar una calculadora con 5 años cuando estás aprendiendo a hacer sumas y restas. No aprendes. Entonces, tenemos que aprender a pensar. Y cuando estamos aprendiendo a pensar, por ejemplo, en la carrera, a mí siempre me protestan muchísimo todas mis audiencias cuando digo no uséis ChatGPT cuando estéis en la carrera. Está algo que la gente no está dispuesta a aceptar. Incluso me dicen, tienes que aprender a usar estas herramientas durante la carrera, porque luego en el ejercicio profesional, si no las usas, has perdido. Personalmente, esto es una opinión muy personal, aprende a usarlas cuando estés haciendo el ejercicio profesional, pero no antes. Primero forma a tu cerebro, porque si no lo formas en ese momento, o sea, si estás acudiendo a esta máquina para que te ayude a hacer las tareas y los trabajos, estás perdiendo esa oportunidad de aprender y puede que ya no la tengas. ¿Y habría una buena forma, por ejemplo, en las carreras de utilizar ChatGPT, o es simplemente no utilices ChatGPT? Es decir, ¿hay una forma de estudiar con Gemini, por ejemplo, tiene creo que ahora también ChatGPT tiene un modo de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Que tú le metes un texto y te va haciendo preguntas, tú puedes dialogar con él y tal. ¿Habría una buena manera de utilizar estas herramientas o simplemente es no las utilices? Esa es una pregunta buenísima. ¿Hay maneras de utilizarlas bien? Por supuesto. Lo que pasa es que tenemos que preguntarnos sobre estas tecnologías qué es lo más relevante. ¿Cómo se pueden usar potencialmente o cómo las usa la gente en realidad? Hay una... mira, vamos a sacar aquí una paradoja, la paradoja de Gonzalo, muy reciente. Recién introducida, que es después de mucho observar la realidad de cómo se implanta esta tecnología en la sociedad, cómo la gente la usa de verdad, no como han previsto sus desarrolladores que se use, sino cómo la usa de verdad. Y la paradoja de Gonzalo es la siguiente. La IA generativa te puede ahorrar mucho tiempo haciendo tu trabajo siempre que no tengas prisa. Si tienes prisa estás perdido. Y mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no?
aterrizarlo muy concretamente en el campo de la investigación académica. Yo soy académico y es lo que hago es investigar, es una gran parte de mi trabajo. La otra es la docencia, pero hay una gran parte que es investigar. En teoría son herramientas fabulosas, porque por ejemplo, simplemente la búsqueda bibliográfica, ¿no? De tú tener que imaginarte unas cuantas keywords para luego revisarte centenares de artículos para ver cuáles son realmente relevantes para que tú quieres estudiar, eso lleva muchísimo tiempo, ¿no? A la IA generativa tú le puedes plantear una pregunta como se la plantearías a un estudiante de doctorado igual. Y no solamente te busca la documentación relevante, sino que te la analiza, te la relaciona, te la puede ordenar cronológicamente, temáticamente, de las maneras que tú quieras. Y entonces la sensación es que te ahorra muchísimo trabajo. Y da igual si se ha inventado una referencia, que se las inventa. Si te ha dado 12 buenas, la inventada, porque tú lo vas a comprobar, porque no tienes prisa, ¿no? El lema es, no tengo prisa, entonces ahora compruebo lo que me ha hecho. Compruebo las que se ha dejado afuera y luego, por otros mecanismos de búsqueda, veo si se ha quedado algo que la IA no se ha dado cuenta. Y aún así me ha ahorrado muchísimo tiempo. Lo mismo con cualquier aspecto de la escritura académica, ¿no? Cuando ya lo has escrito, revísame el inglés, pues también eso te ahorra muchísimo tiempo, siempre que tengas tiempo luego de ver en qué ha consistido esa revisión, qué ha tocado y qué no, porque le pides que te revise el inglés y de repente te cambian los datos de una tabla, porque esta es la cosa de ser puramente intuitiva y no racional, ¿no? Que te puede hacer 80 cosas muy bien y te hace una mal que te destroza completamente. ¿Cuál es la realidad? Que hay muy poco tiempo, que la publicación académica en general, en todos los campos, ya ni te cuento en la IA, está sometida cada vez a una presión más grande. ¿Qué ocurre? Pues que la gente acaba pidiéndole a la IA que les haga los artículos, ¿no? Hay artículos tipo de paper mill, que la IA tú le pides, hazme un artículo con estos datos, y la IA te descubre los patrones en los datos, te da las hipótesis, te genera el paper, y solo tienes que mandarlo. Luego llega revisión. La revisión es por pares. Hay otros académicos que trabajan en tu área, que se leen tu artículo y dicen si está bien o no. También andan con el agua al cuello, tampoco tienen tiempo. Le dicen, por favor, ChatGPT, evalúame este artículo. Y al final tienes gente escribiendo artículos que no entienden y gente que tiene que revisarlos y que no los revisa porque lo hace una IA. Conclusión, estamos al borde de la catástrofe total. O sea, el sistema de publicación académica, que ya estaba súper estresado, porque el problema de falta de tiempo ya existía y ya los revisores te estaban revisando mal los artículos, ahora se ha roto completamente. Estamos esperando a que el edificio se desmorone, pero las termitas ya se han comido los cimientos, ¿no? O sea, así es como estamos. Entonces, la clave es esa. No se trata del potencial, se trata de cómo lo va a usar la gente, porque por mucho potencial que tenga una tecnología, si se usa de otra manera, lo relevante es cómo se está usando y no cómo se podría usar, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Y en todos los campos vamos viendo eso, ¿no? Que el problema es, la IA es utilísima para aprender, pero tienes que tener tiempo. Si vas a matacaballo o si simplemente no quieres aprender, sino a probar, estás en la peor situación imaginable. En una situación de estrés en la que el tiempo límite está pasado mañana y tienes que publicar porque tal y cual, obviamente todo sistema racional desaparece y lo que urge se impone completamente. Entonces vas a utilizar fatal las herramientas de inteligencia artificial. Ese es tu punto. Nos hace falta como más autodominio, digamos, ¿no? Para poder utilizarlo, pero no lo tenemos. Es como pedir a los chimpancés que de repente con un montón de bananas, ¿no? por la habitación no coman la banana, ¿no? Pues... Y de ahí la paradoja, que es útil y te ahorra tiempo, pero si tú no tienes prisa. Y claro, el problema es que la usamos justo cuando tenemos prisa, ¿no? Y ahí... hay un ejemplo paradigmático del Go, del juego, que me hace pensar sobre un aspecto, digamos, positivo, aunque más o menos ya me imagino lo que me vas a decir, y es el hecho de que paradigmáticamente, cuando comenzó la inteligencia artificial, que no era generativa, entiendo, ahora explícame un poco mejor porque no lo entiendo bien, que no era generativa, a generar estrategias para el juego Go, los propios jugadores humanos empezaron a atisbar otras formas, otros patrones para obtener mejores resultados en ese juego, ¿no? Entonces aquí lo realmente importante es cómo la inteligencia artificial, en este caso concreto, hizo expandir los límites cognitivos de los seres humanos.
Sí, fenomenal que saques esto a colación, porque justo muestra la diferencia entre la inteligencia artificial generativa, que funciona por imitación de los humanos, y otros tipos de IAs, otros tipos de sistemas de aprendizaje automático que no funcionan exactamente así. Entonces el caso del Go es muy interesante. La máquina que venció al campeón mundial en 2016, a Lee Sedol, AlphaGo, empezaba imitando un poco a los maestros de Go, pero eso era solo una fase muy inicial de aprendizaje para, digamos, orientar un poco los raíles. Luego, esencialmente, aprendía a jugar al Go jugando contra sí misma. Millones y millones de partidas, claro, porque no tenía esa restricción que tenemos los humanos de la partida lenta. Y lo que pasa es que aquí ya no era una imitación. ¿Por qué no hacía falta imitación? Pues creo que lo hemos mencionado al principio de la conversación, porque aquí hay una noción lógica matemática de cuándo has perdido y cuándo has ganado una partida. Entonces, como esa función de optimización está clara desde el principio, el sistema aprendía jugando contra sí mismo cuáles eran las estrategias que iban dando mejor resultado. Y cuando había acabado su entrenamiento, efectivamente, no solamente ganó al campeón mundial. Lo más espectacular y llamativo es que había desarrollado estrategias de juego, especialmente en el momento de la apertura, que los maestros no entendían, pero si esto va contra todas las reglas. O sea, todo el mundo sabe que esto no podría funcionar, pero estamos viendo la máquina y funciona fenomenal. ¿Qué pasó? Que es lo que tú dices, que esas aperturas de AlphaGo se estudian ahora en las escuelas de Go. Entonces, aquí la máquina no solamente ha sido creativa, sino que probablemente ha alcanzado el grado más trascendente de creatividad, la creatividad transformadora, la que rompe las reglas y crea unas reglas nuevas. Así que la inteligencia artificial puede ser creativa y el mejor ejemplo de que puede serlo es precisamente el Go. Pero es muy distinta de la IA que aprende imitándonos. Es completamente diferente la situación. Claro, y es muy restringida a un sistema en el que haya unas reglas muy definidas, como es el Go. Pero en la vida o en el lenguaje, que no hay reglas definidas, exactamente. Entonces es muy improbable que sea creativa. Claro, por no hablar de la creatividad literaria, ¿no? ¿Puede haber unas reglas del entretenimiento? Quizás. Quizás por eso la máquina es capaz de generar entretenimiento, ¿no? Es que generar historias que sirvan para entretener, o incluso guiones de películas, que el Fast and Furious 17, pues igual te lo hace la máquina. Pero arte es prácticamente imposible, porque defíneme tú la definición lógico-matemática, ¿no?, de algo que cuando lo escribes es arte, ¿no? Vamos, es que ni por asomo. El arte trata de, decía Marcus du Sautoy, que tiene un libro maravilloso sobre creatividad computacional. Es de 2020, pero sigue totalmente vigente, lo cual es un milagro. Y él decía, en otras disciplinas de la IA, el objetivo es que la IA piense por nosotros. Mientras que en el campo de la creatividad, el objetivo del arte, digamos, el objetivo es que la máquina nos haga pensar. O sea, es como casi la contraposición de los términos, ¿no? De que piense por nosotros, que juegue algo por nosotros, a que nos haga pensar, ¿no?, que es uno de los objetivos del arte. ¿Cómo cuantificas eso, no? Es muy difícil de establecer una función objetivo, con lo cual, vamos, con esta tecnología, muy difícil que lleguen a crear una obra de arte. Hay un par de autores, Andy Clark y Chalmers, que escriben sobre muchas cosas relacionadas con la mente, el cerebro y la relación entre mente y cerebro. En un artículo hace poco publicado en Nature, que creo que fue Andy Clark, hablaba de la mente extendida, que es uno de sus desarrollos de hace años, y su pensamiento acerca de la inteligencia artificial. Más o menos es lo siguiente. La cognición está extendida, está enmundada, está llena de mundo, ¿no? y no solamente se limita a los recursos internos o al propio cuerpo, sino que utiliza elementos externos para expandirse. Un ejemplo claro lo pone, por ejemplo, con el papel y el bolígrafo, o el papel y la pluma. Es decir, cuando tú escribes, se produce un proceso de reflexión muy superior a cuando a lo mejor piensas tú mismo. La tecnología, desde el momento 1 del desarrollo brutal de la tecnología en el ser humano, ha influenciado nuestra cognición.
Y probablemente también nuestro cerebro, aunque no tenemos maneras de demostrarlo, puesto que del resto de homínidos nos quedan cráneos, como inferir ahí conectividad o tal, ¿no? O sea, es imposible. Pero probablemente sí que ha generado cambios en el cerebro, porque hemos visto cambios cognitivos muy grandes, ¿no? A lo largo de la historia de los homínidos. Entonces, pensando de esta forma, él proponía cosas como si la inteligencia artificial podría generar expansiones cognitivas en el ser humano. Este último ejemplo que tú has dicho es básicamente eso, cómo la inteligencia artificial nos permite expandir nuestras posibilidades cognitivas en un juego tan sencillo como el Go o tal. O cómo utilizarla para pensar nosotros mismos, o cómo utilizarla para ser más creativos, ¿no? Pero claro, aquí se antepone la paradoja de Gonzalo, ¿no? Y es que se resume y de una manera general se puede formalizar en sí, pero probablemente no tengamos la capacidad para utilizarlo bien. Por falta de tiempo o por lo que sea, ¿no? La disposición de ánimo. La disposición de ánimo. Entonces, ¿cómo? Aquí va como una reflexión, más que una pregunta, es una reflexión. ¿Cómo se podría articular la investigación, el desarrollo tecnológico para que esto pueda ser una posibilidad? En el sentido de que ahora a mí me parece que más bien la urgencia económica es la que está rigiendo el desarrollo de estas grandes tecnologías, más que otra serie de principios, ¿no? ¿Qué reflexiones te vienen acerca de este principio de cómo utilizar la IA ahora en beneficio del ser humano, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a otros niveles? ¿Qué elementos tendría que tener la investigación, el desarrollo? ¿Qué te parece? No tengo ni idea. No, a ver, pero me has dicho un montón de cosas interesantes, ¿no? Ajá. Voy a empezar por el final. Has hablado de la urgencia económica. Hmm. Esto es un melón enorme, porque ¿cuál es la urgencia económica? En realidad, hay una carrera loca por conseguir la inteligencia artificial general. Ese cacharro que por fin deja de alucinar o de hacer tonterías que ningún humano caería en ellas y ya te hace todo igual de, o sea, con la misma capacidad que un humano o más, ¿no? Eso que de momento no se ha conseguido, entre otras cosas por lo que hemos comentado, porque la capacidad de razonamiento todavía no ha emergido, aunque nos lo estén vendiendo de vez en cuando, pero no ha emergido todavía, ¿no? Entonces, en realidad, es urgencia económica. Yo creo que hay una sensación en los gobiernos de las potencias mundiales más metidas en el lío, que son Estados Unidos y China, de que el primero que consiga la IA general dominará el mundo, por así decirlo, ¿no? Es una situación que yo creo que ellos mismos hacen paralelismos con el final de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de la bomba atómica. O sea, están convencidos de que el primero que llega es el que gana. Y no es que no haya urgencia económica, es más bien al contrario, es que se está tirando dinero a paladas. Te hablaba de que OpenAI tiene deuda de $1 trillón y ni repajolera idea de cómo los van a devolver. Es decir, no hay ningún modelo económico de expectativas de uso y de retorno por parte de los usuarios que permita generar esos beneficios con los costes no solo de entrenamiento de los modelos, sino de operación. O sea, ellos están perdiendo dinero con cada usuario. Así que realmente no es que haya urgencia económica, hay una especie de santo grial que se está persiguiendo con la idea más o menos arbitraria de que esto es como la bomba atómica. O sea, el primero que llega es el que manda y el que gana la guerra y el único que sobrevive, ¿no? Pero realmente no hay nada que justifique esto. Más bien al contrario, porque no se dan cuenta de que esta es un tipo de ingeniería completamente distinta de la que hacía falta para construir una bomba atómica. Estamos hablando de informáticos. Los informáticos son unos ingenieros rarísimos. Nunca se ha visto nada parecido a un informático sobre la faz de la Tierra. Una de las cosas que le pasan es que les puede el orgullo por cualquier consideración económica y les encanta contar lo que han hecho y la idea que se les ha ocurrido. No sé si has visto Silicon Valley, esa serie que es casi documental sobre los informáticos ahí en esa zona del mundo donde se parte el bacalao, que hay una pequeña empresa, una startup que tiene una idea estupenda para comprimir datos y para hacer Internet mucho más viable. El que la ha inventado
aparece de repente, le invitan a dar una charla en una empresa competidora y se pone a contar su algoritmo. El director de ventas que lo tiene ahí se empezó a poner colorado y al final acaba arrastrándole fuera de la habitación. Pero esa escena cómica es la realidad. Y no es que lo diga yo porque conozco a la gente, es que hay pruebas evidentes. La primera prueba es DeepSeek. OpenAI parecía que tenía la fórmula de la Coca-Cola. Cuando sacó ChatGPT, GPT-4 se tardó un año en imitarlo, pero al cabo de un año empezaron a llegar los sistemas de nivel GPT-4, sin que OpenAI hubiera contado cuál era su fórmula de la Coca-Cola. Pero los informáticos se lo cuentan todo y trabajan muy en equipo. Eso por ejemplo, esto del open source, ¿no? Eso de que tú te puedas instalar Linux y tengas el equivalente a un Windows que tiene un coste, eso solo podría pasar con los informáticos, porque les gusta trabajar de esa manera y contarse lo que hacen. Los de DeepSeek consiguieron alcanzar un nivel similar, están en la misma clase de potencia de GPT-4 en su momento, sin la información interna de la empresa, sin la fórmula de Coca-Cola, usando la información que manejaban todos. Hizo un sistema equivalente de prestaciones mucho más pequeño, más barato de usar, y además se lo contó a todo el mundo. Publicó un artículo diciendo exactamente cómo lo habían hecho. Es una cosa que a mí me hace ilusión cuando dicen que Europa estamos completamente descolgados de la carrera. Pero es que esta carrera no es como las demás. O sea, si Europa quisiera, se podía poner al día en 6 meses. Bastaría con... Es verdad que se necesita una inversión muy grande en GPUs, no en hardware para hacer los cálculos, pero el conocimiento no es un conocimiento secreto, es un conocimiento que está ahí a la vista de todo el mundo. Y en cualquier momento, es cuestión de voluntad, podríamos entrenar nuestros propios sistemas con nuestros propios datos y estar ahí, porque estamos hablando de los informáticos, que son incapaces de callarse un secreto industrial, que tiene una forma de trabajar muy peculiar, que empezó ahí en la época de las X Windows, ahí en el MIT, y que perdura hasta nuestros días. ¿El informático se preocupa de cosas humanas? Esa es una pregunta fantástica. Yo me imagino al ingeniero de inteligencia artificial como un niño jugando en el parque con un arma nuclear. El informático tiene que diseñar el sistema de recomendación de YouTube y dice, bueno, pues vamos a ver. Nosotros queremos recomendar vídeos que sean los adecuados para cada usuario. Entonces, ¿qué es lo que hay que optimizar? Pues que se queden tiempo viendo el vídeo. Cuanto más tiempo estén viendo los vídeos que les recomiendo, mejor funciona mi sistema de recomendación. Y dice, pues ya está, ¿qué podría ir mal, ¿no? Esto es una persona que sabe de algoritmos y desconoce por completo al género humano. Pues, insisto, los informáticos son una raza, una especie muy peculiar, casi distinta del resto. Entonces, ellos no tienen ni idea de los humanos, pero no lo consultan con la gente que sabe de humanos, que son los humanistas. No consultan con los filósofos, ni con los sociólogos, ni con los psicólogos, ni nada. ¿Qué podría salir mal? Pues ya está. Si te quedas viendo los vídeos, es que la cosa funciona. Y entonces cogen su algoritmo de recomendación e intenta optimizar el tiempo que la gente se queda viendo los vídeos. Pero claro, esto, cuando decimos algoritmo, que es un procedimiento para hacer algo muy establecido, perdemos lo fundamental, y es que estos son algoritmos que lo que hacen es interaccionar con los humanos y adaptarse a lo que los humanos les responden. Pues este se ha ido del vídeo, esto no le gusta. Pues este le gustan las mismas cosas que a este otro. Entonces, para optimizar su función de quiero que la gente esté el máximo número de horas posible dentro de YouTube, ven lo que funciona, lo que no funciona, y efectivamente aciertan. O sea, su objetivo de optimización lo cumplen, pero lo cumplen como un genio de la lámpara cabroncete que te da exactamente lo que has pedido, pero no es para nada lo que querías. ¿Tú has visto la peli esa de Al Diablo con el Diablo? No. Es una peli en la que está el típico informático enamorado de su compañera de despacho porque no se atreve ni a dirigirle la palabra y de repente se le aparece el diablo y le concede, no me acuerdo, 7 deseos, ¿no? Y entonces lo primero que dices casi sin pensar es, pues quiero ser rico y estar casado con Alison, que era su compañera. Inmediatamente se despierta en una habitación súper lujosa y mira a su lado y Alison está en la cama durmiendo con él, ¿no? Entonces lo ha conseguido, es millonario, está casado con Alison. Lo que pasa que es el diablo le ha hecho un capo del narcotráfico colombiano. Entonces su mujer le odia y está liada con uno de sus empleados y la casa está rodeada por el ejército colombiano.
O sea, todo mal. Y durante la película él va pidiendo deseos y nunca las cosas salen como él quiere. Y esto es lo mismo. El informático que no sabe nada de los humanos pide el deseo de que se queden más tiempo viendo los vídeos. ¿Y cuál es el resultado? Pues que las asociaciones de la máquina descubre cosas espeluznantes. Primero, que los vídeos terraplanistas son muy populares. La primera vez que Facebook me recomendó un vídeo terraplanista, me lo vi entero, porque me llamaba mucho la atención. A ver qué nos cuentan estos, ¿no? Para demostrar que la Tierra es plana. Estaba súper currado, por cierto. Nunca debía haberlo hecho porque ahora me recomienda vídeos terraplanistas una y otra vez. ¿Qué pasa? Que crece el terraplanismo en el mundo. Ese es el resultado. Cosas peores. Descubre que con una determinada edad, cuando tu cerebro está en formación y tienes 13 años y eres un adolescente, los vídeos de exaltación al suicidio pues te llaman la atención. Eso lo descubre implícitamente. Entonces, si tú eres un chaval de 13 años y dices, este tiene gustos parecidos a estos otros, que en general lo del vídeo del suicidio funciona muy bien. El algoritmo no sabe ni qué es un suicidio, ni qué es exaltación al suicidio. Sabe que hay una familia de vídeos que se los va soltando a los chavales inconscientemente. Y encima en algunos prende, claro, porque justo ese momento de debilidad mental que a algunos eso les enciende y hay chavales que se acaban suicidando. Y recuerdo un caso que el padre hablaba con el hermano mayor y el hermano mayor le decía: papá, esto fue cosa del algoritmo, ¿no? Creo que era TikTok, me parece, no recuerdo, pero, o sea, tu hijo no preguntaba por cosas de suicidio. Fue el algoritmo el que se las empezó a enseñar. Es muy fuerte, ¿no? Entonces ese es el problema, que es un ecosistema. La máquina aprende y se adapta a los humanos y luego modifica a los humanos. Se están modificando el uno al otro constantemente. Entonces, para lanzar una máquina de estas ahí al mundo y empezar en este caso, a recomendarnos contenido, simplemente, que parece tan inofensivo, yo creo que es fundamental que se sienten los que entienden de los algoritmos y los que entienden de los humanos, para poder prever cuáles van a ser las consecuencias. Esto es la teoría clara de la mente extendida, contada por ti. Uh-huh. Y mi pregunta ahora es, en tu grupo de investigación, ¿tenéis a filósofos, a psicólogos, a sociólogos incorporados? Vaya, me vas a avergonzar. Mira, no, entre otras cosas porque es verdad que la forma en la que se estructura la vida académica favorece los compartimentos estancos. O sea, toda la evaluación de tu actividad, si empiezas a ser interdisciplinar, pues lo que en un área es muy importante en la otra, ¿no? Y al final siempre te perjudica, ¿no? Entonces, como cosa estructurada, no. Pero, sin embargo, como cosa desestructurada, sí. Hemos hecho recientemente experimentos sobre creatividad literaria y aquí sí que hemos contado, o sea, hemos sido un equipo con una experta en educación, un filósofo, un escritor, un poeta, una experta en interacción humano-máquina. O sea que sí que al final, cuando hemos empezado a trabajar estas cosas, pues es que de forma natural hemos buscado lo multidisciplinar, que tengo que decir, por cierto, que ya independientemente de que a dónde llegues, es muchísimo más divertido y más enriquecedor, ¿no? La diversidad, simplemente tener esa diversidad de puntos de vista, y hace que todo vuelva a esa motivación intrínseca, ¿no? De la investigación, que es exactamente igual que la de los niños. El investigador es el que mantiene la curiosidad, que es el mismo motor que mueve a los niños, pues conservarla, ¿no? Cuando esto lo haces con gente muy distinta de ti, la curiosidad se multiplica, o sea, como entra en efervescencia. Pues, como queda grabado, creo que tenemos muchas cosas que hacer de ahora en adelante. Me da la impresión que sí. Nunca había hablado con un neurocientífico, pero tengo muchísimas preguntas que hacerte. Sí. Bueno, y yo a ti. Entonces ahora sigamos en un café. Muy bien. Adelante. Muchas gracias. Ha sido realmente muy esclarecedor muchas cosas que has dicho y muy estimulante, y ahora vamos a seguir hablando. Gracias a ti. Muchísimas gracias.